Resulta fascinante y a la vez un poco trágico observar cómo hay personas que justo cuando están a punto de alcanzar el éxito absoluto o la felicidad plena de repente hacen algo casi incomprensible y se sabotean a sí mismas. Uy, sí, es algo súper común. O sea, pensemos en ese arquitecto brillante que, digamos, la noche antes de presentar el proyecto más importante de toda su carrera, el que literalmente le aseguraría el futuro, decide salir, beber de más, insultar a las personas equivocadas y perder el contrato. Qué fuerte, pero pasa. Pasa un montón. O esa persona que, justo cuando entra en la relación más sana y amorosa de su vida, empieza a buscar peleas de la nada hasta destruirla. Es un misterio del comportamiento humano. ¿Por qué hacemos esto? Exacto, ¿por qué ir en contra de nuestro propio bienestar? Bueno, para nuestra exploración de hoy, tenemos una respuesta. Y está en un concepto revolucionario del psicólogo Nathaniel Branden. En su obra fundamental, Los 6 pilares de la autoestima, él plantea algo que, la verdad, me voló la cabeza. Él dice que la autoestima no es simplemente esto de quererse mucho. Él la define como el sistema inmunitario de la conciencia. ¡Wow! Sí. Y resulta que, a veces, ese sistema ataca a la propia felicidad. Y es vital, de verdad vital, entender el porqué de esa definición tan específica. Porque cambia completamente la forma en que vemos nuestras propias decisiones, ¿no? Totalmente. Si lo pensamos bien, a ver, ¿qué hace el sistema inmunitario físico? Si está débil, no es que te quite la vida de inmediato, de un segundo a otro. Claro, no es fulminante. Exacto. Lo que hace es dejarte completamente vulnerable a cualquier infección, o sea, a cualquier bacteria que ande flotando por ahí. De igual forma, una baja autoestima actúa como un sistema inmunitario psicológico deficiente. Nos hace inmensamente susceptibles a los virus mentales. Los virus mentales, me gusta eso. ¿Cómo cuáles, digamos? Pues la inseguridad, el terror al rechazo, la dependencia emocional y, obvio, ese autosabotaje del que hablabas al principio. No nos destruye instantáneamente, pero socava día a día nuestra capacidad para enfrentar los obstáculos cotidianos y, curiosamente, para tolerar las cosas buenas que nos pasan. Ok, a ver, analicemos esto con cuidado, porque para poder construir un sistema inmunitario fuerte, primero tenemos que entender de qué está hecho realmente. Brandon rompe con esta idea muy pop, muy de red social, de que la autoestima es pararse frente al espejo y repetirse «soy increíble, soy un campeón». Sí, las famosas afirmaciones vacías. Exacto. Según el texto, la verdadera autoestima tiene 2 componentes que son absolutamente inseparables. El primero es la eficacia personal, Que es clave. que es esa confianza profunda en nuestra propia capacidad para pensar, para aprender cosas nuevas y tomar decisiones frente a los desafíos de la vida. Y el segundo componente es el respeto a uno mismo. O sea, la convicción de que tenemos el derecho a triunfar y, más importante aún, el derecho fundamental a ser felices. Y esa distinción es crucial para no caer en lo que Branden llama la pseudo-autoestima. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto me generó muchas dudas cuando lo leí. O sea, sentirse bien cuando a uno lo ascienden en el trabajo o cuando la gente aplaude un logro, pues es la cosa más humana y natural del mundo, ¿verdad? Claro, a todos nos gusta. Entonces, ¿por qué buscar esa aprobación o disfrutarla se consideraría falso o pseudo-autoestima? Digo, no es normal querer gustarle a los demás. Es completamente natural disfrutar del reconocimiento, por supuesto. El problema radica en usar ese reconocimiento externo como el cimiento único de tu valor como persona. Ah, ya entiendo. Como la base. Exacto. La pseudoautoestima es esa trampa de buscar el valor propio exclusivamente en la aprobación de los demás. O en, no sé, cuántas posesiones materiales se acumulan. O incluso en proyectar una imagen de erudición extrema o perfección inalcanzable. Que hoy en día con las redes sociales es súper común. Uy, sí, es una epidemia. El mecanismo es engañoso. Basar tu confianza en elementos que están fuera de tu control, como la opinión de tu jefe o de tu pareja, es como intentar comprar algo inmensamente valioso usando moneda falsa. Moneda falsa, claro. Funciona por un rato, digamos, te deja entrar a la tienda, pero a largo plazo el mercado colapsa. Totalmente. Si esa aprobación externa de repente desaparece o si alguien te critica fuertemente, la estructura entera de tu personalidad se desmorona,
¿Por qué? Porque no había nada sólido sosteniéndola desde adentro. Tiene muchísimo sentido. Y creo que eso explica el terror a la felicidad, que para mí es el concepto más revelador de todo este análisis. Es fascinante. El libro menciona el caso de una dueña de una cadena de boutiques. A la mujer le empieza a ir increíblemente bien. De hecho, comienza a ganar muchísimo más dinero que su esposo. Pero en lugar de celebrar y estar feliz, empieza a sentir que no merece ese éxito. Su sistema interno simplemente no lo procesa. ¿Y qué hace? Se sabotea. Literal. Empieza a tomar decisiones financieras desastrosas, a cometer errores imperdonables con proveedores. O sea, saboteando no solo su negocio en crecimiento, sino también su matrimonio. Todo por no poder soportar que le fuera bien. Es que lo fascinante aquí es comprender la mecánica psicológica detrás de ese comportamiento. La famosa disonancia cognitiva. A ver, explícanos eso un poco más. Pues las personas, a un nivel muy subconsciente, prefieren tener la razón sobre su destino trágico antes que enfrentarse a la inmensa fricción mental de ser felices cuando creen en lo más profundo de su ser que no lo merecen. Wow, preferimos tener la razón aunque nos destruya. Exactamente. Imagina que tu identidad central es «soy un fracaso» o «el amor no es para mí». Si de pronto llega el éxito absoluto o un amor incondicional, esa nueva realidad choca violentamente con tu identidad. Hace cortocircuito la mente. Totalmente. Tolerar esa felicidad requiere una valentía inmensa porque te obliga a reestructurar quién eres. Y físicamente se siente como ansiedad pura. Claro, el cuerpo reacciona. Para la mente, fíjate, es mucho más fácil destruir el éxito y suspirar aliviado diciendo, lo sabía, nada bueno me dura, que hacer el trabajo brutal de cambiar la visión que se tiene de uno mismo. Es increíble. ¿Sabes? Mientras leía eso se me ocurrió una analogía. Es como si la mente humana fuera un termostato. A ver. Un termostato programado permanentemente, no sé, para los 15 grados de felicidad. Ok. Esa es tu zona de confort. Un poco fría pero familiar, ¿no? Si la vida de pronto sube a 25 grados porque encontraste un gran trabajo o una pareja maravillosa, la baja autoestima entra en pánico absoluto. Hace saltar las alarmas. Sí, siente ese calor como una amenaza y enciende de inmediato el aire acondicionado del autosabotaje. Creas una pelea, llegas tarde a una reunión importante, gastas dinero que no tienes. Todo haciendo un esfuerzo tremendo para volver a esos 15 grados de frío a los que estás acostumbrado. Es literalmente un mecanismo de defensa contra el bienestar. Me encanta. Es una analogía perfecta. Ese termostato interno determina lo que consideramos normal y seguro para nuestra vida. Cuando nos salimos de esa normalidad, el cerebro dispara las alarmas. Por eso la gente baja la temperatura. Bueno, entonces, la gran pregunta que surge de forma natural es si este termostato está dentro de nosotros y si la autoestima es nuestro sistema inmunitario, ¿cómo ajustamos ese termostato? ¿Cómo fortalecemos las defensas? Esa es la pregunta del millón. Brandon es muy enfático en que esto no se logra deseándolo muy fuerte o esperando que un gurú nos dé la respuesta mágica. Se logra a través de la acción pura y dura. Y aquí entran los famosos 6 pilares de la autoestima. Así es. Y la palabra clave aquí es práctica. No son estados de ánimo, son acciones consistentes. Ok, vayamos uno por uno. El primer pilar es la práctica de vivir conscientemente. Esto no es algo esotérico, ¿eh? Significa estar activamente presente, tener un respeto absoluto por los hechos y no huir de la realidad por más incómoda o dolorosa que sea. O sea, no mirar para otro lado. Exacto. Es la decisión de no cerrar los ojos ante ese estado de cuenta bancario que está en rojo o ante esa conversación difícil que sabes que tienes que tener con tu pareja. Es decir, esto es lo que hay y lo enfrento. Y creo que eso se conecta de inmediato con el segundo pilar, ¿no? Que es la aceptación de sí mismo. Brandon la describe como una decisión premoral de decir, estoy de mi lado. ¡Qué frase tan poderosa! Sí. Ojo. Esto no significa aplaudir nuestros errores o decir que somos perfectos y no hay nada que cambiar. Significa negarnos categóricamente a entrar en una guerra interna de insultos contra nuestros propios pensamientos, emociones o acciones pasadas. Claro, apagar esa voz autocrítica constante. Exacto. Es admitir la realidad de lo que somos sin odio. Si siento envidia o miedo, lo acepto como un hecho. O sea, no me castigo por sentirlo. Lo cual nos prepara para el tercer pilar, que, te digo, en la experiencia clínica suele ser el más desafiante de todos.
¿Cuál es? La responsabilidad de sí mismo. Este pilar requiere comprender a un nivel radical que somos los dueños absolutos de nuestras elecciones, de nuestras acciones y de cómo invertimos nuestro tiempo. Uf, Branden cuenta una revelación fundamental que ocurre en terapia, a la que llama el descubrimiento de que nadie va a venir. qué fuerte suena eso. Nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a arreglar nuestra vida, a resolver nuestros traumas de la infancia o a darnos mágicamente la confianza que nos falta. Ok, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante y donde tengo que hacer de abogado del diablo un ratito. Adelante. Porque, siendo totalmente honestos, ¿no resulta abrumador pensar que absolutamente todo depende de uno mismo? O sea, si lo pienso fríamente, si todo recae sobre mis hombros y nadie me va a rescatar, el peso de esa responsabilidad parece gigantesco. Sí, casi paralizante. Casi paralizante. ¿No es una carga demasiado pesada de llevar todos los días para cualquier persona normal? Entiendo perfecto el punto. Y es una reacción universal sentir ese vértigo inicial. Es normal pensar, qué horror, estoy solo en esto. Pero si conectamos este concepto con el panorama general del crecimiento humano, la frase «nadie va a venir» asusta durante los primeros 5 minutos y después resulta ser la idea más increíblemente liberadora del mundo. Liberadora. A ver. Piénsalo. Si estás esperando que alguien más cambie su comportamiento para tú ser feliz, o si dependes de la suerte, eres un rehén de las circunstancias. Claro, le das el poder al otro. Exacto. Pero si aceptas que nadie va a venir a salvar la situación, significa que el poder de cambiar tu vida reside exclusivamente en tus propias manos. Recuperar el control, dejar de culpar a los padres, a la economía o a la mala suerte, es el acto fundamental que enciende ese primer componente de la autoestima que mencionaste, la eficacia personal. Wow. Visto así, pasar de ser víctima a ser el autor de tu propia historia lo cambia todo. Totalmente. Bueno, eso nos lleva al cuarto pilar, la autoafirmación. Esto es básicamente el coraje de ser auténtico. Es atreverse a expresar nuestras ideas, pedir lo que necesitamos legítimamente y defender nuestro derecho a existir y ocupar un espacio en el mundo. Sin pedir disculpas por ser quienes somos. Exacto. Significa dejar de camuflarnos o de falsificar nuestra personalidad solo para que los demás nos acepten. Y de la mano de esto viene el quinto pilar, vivir con propósito. Que trata de pasar de una vida impulsiva, donde solo reaccionamos a lo que nos pasa, a una vida donde tenemos metas claras. Es usar nuestra energía para lograr cosas que de verdad valoramos, actuando de forma congruente todos los días para acercarnos a esos objetivos, en lugar de ir a la deriva. Y finalmente, el sexto pilar es el que sostiene toda la estructura y cierra el círculo. La integridad personal. Ah, este es vital. Esto se manifiesta cuando nuestras acciones coinciden perfectamente con nuestras convicciones morales. Es el momento en que lo que decimos y lo que hacemos son la misma cosa. Cuando no hay hipocresía interna, digamos. Exacto. Cuando hay una brecha entre lo que una persona predica y lo que hace a puerta cerrada, su autoestima se desploma, porque sabe que es un fraude. Traicionar los propios valores es, en esencia, rechazarla propiamente. Claro. Y aquí volvemos a la pseudo-autoestima. No hay cantidad de aplausos externos, dinero o estatus que pueda compensar la pérdida de la integridad interna. Tu mente sabe la verdad. Y créeme, te pasará la factura. Oye, y para entrenar estos 6 pilares, el libro detalla una técnica terapéutica que me pareció fascinante por lo sencilla y poderosa que es. Ah, ¿sí? ¿La técnica de completar frases? Esa misma. Es un ejercicio diseñado para desprogramar creencias negativas y elevar la conciencia casi de inmediato. Funciona así. Tomas una hoja de papel y escribes el inicio de una frase. Por ejemplo, si hoy aporto un 5% más de conciencia a mi trabajo, y luego, lo más rápido posible, sin pensar demasiado, debes escribir varias terminaciones diferentes. Cosas como, me daría cuenta de que paso 2 horas en redes sociales, o pediría ayuda a mi compañero en lugar de fingir que entiendo, o sería más eficiente y saldría temprano. Al hacer esto todos los días, la mente empieza a arrojar respuestas y soluciones que siempre estuvieron ahí, pero que ignorábamos. Es que el mecanismo psicológico por el que funciona esa técnica es brillante. Al exigir velocidad, puentea las defensas racionales y el ego. Se salta la censura. Literalmente.
Obliga a la persona a buscar en su subconsciente y descubrir algo vital que ya posee el conocimiento necesario para mejorar su vida. No necesita un gurú, necesita escucharse. Es un entrenamiento directo y diario para ese músculo de la conciencia. Ahora, hemos hablado muchísimo de que la autoestima es una práctica interna, ¿no? De que nosotros somos los responsables. Pero si este termostato es tan interno, ¿por qué algunas personas ya vienen con el aire acondicionado prendido desde la infancia, listas para sabotearse? Y otras parecen tener un sistema inmunitario fuertísimo de fábrica. Buena pregunta. O sea, no crecemos en el vacío. Y aquí es donde las influencias exteriores, especialmente en la niñez, entran en juego. Los padres, los maestros y la cultura moldean enormemente qué tan fácil o difícil será construir estos pilares. Totalmente cierto. El texto es sumamente claro al señalar que, si bien la responsabilidad última es del individuo en su vida adulta, el objetivo supremo de la crianza es dar a los niños dos cosas fundamentales: raíces y alas. Raíces y alas. Qué poético. Raíces para que sientan un arraigo profundo, seguridad y pertenencia. Y alas para que desarrollen una total independencia intelectual y emocional. Y para lograr esto, Brandon introduce uno de los conceptos más hermosos y profundos de la psicología del desarrollo, la visibilidad psicológica. Ese concepto me partió el corazón y me abrió los ojos a la vez. Es muy fuerte. La visibilidad psicológica ocurre cuando un niño expresa una emoción, ya sea una tristeza profunda o una alegría inmensa, o muestra un logro, y el adulto responde de una forma congruente, validando esa realidad interna. El libro da un ejemplo clarísimo. Imaginemos a un niño que pasa 3 horas construyendo una cabaña improvisada en el jardín trasero con ramas y sábanas. Cuando termina, el padre se detiene, observa genuinamente la estructura y le dice: «Veo que planeaste muy bien dónde poner el techo, te esforzaste mucho». Lo está reconociendo. Exacto. En ese momento, el niño se siente visible. Siente que su realidad interna y su esfuerzo han sido captados y comprendidos por el mundo externo. Pero ¿qué pasa si el padre pasa de largo, apenas lo mira y le dice: «No tienes nada mejor que hacer que ensuciar el patio»? Ay, duele solo de escucharlo. El niño se siente completamente invisible. Su realidad no importa. Exacto. Y cuando esa invisibilidad se repite día tras día, año tras año, la identidad del niño aprende a esconderse. Aprende que no es seguro mostrarse, lo cual destruye el pilar de la autoafirmación antes de que pueda siquiera formarse. Claro, el niño dice: «Mejor no hago nada para que no me critiquen». Y fíjate que otro punto vital que Brandon analiza sobre la crianza es la mecánica del elogio. Parece algo inofensivo, pero hay una diferencia crítica entre el elogio evaluativo y el elogio apreciativo. A ver, explícanos la diferencia. El elogio evaluativo es cuando juzgamos la identidad del niño. Por ejemplo, decirle: «Eres un niño muy bueno» o «Eres un genio». Que suena súper bien, ¿no? Suena positivo, pero el mecanismo subyacente es peligroso. Condiciona el valor intrínseco del niño al juicio de autoridad del adulto. Lo vuelve adicto a la aprobación. A la pseudoautoestima de nuevo. Exacto. En cambio, el elogio apreciativo describe los hechos y la acción. Dices: «Agradezco mucho que recogieras tus juguetes sin que te lo pidiera. Realmente me ayudó a limpiar la casa más rápido». ¿Ves la diferencia? Sí, es muy distinto. Esto permite que el niño evalúe su propia acción y concluya por sí mismo: «Soy una persona capaz y mi contribución es útil». O sea, se le está enseñando a construir su propia eficacia personal en lugar de esperar la medalla del adulto. Literalmente. Y esto, inevitablemente, se traslada a las escuelas y a la sociedad en general. Brandon hace una distinción gigantesca entre los sistemas que buscan criar estudiantes obedientes versus los que crían estudiantes responsables. Que es un debate interesantísimo. Sí. Al estudiante obediente se le enseña a memorizar, a no cuestionar la autoridad jamás y a conformarse. Mientras que al estudiante responsable se le prepara activamente para pensar por sí mismo, evaluar las situaciones con espíritu crítico y tomar decisiones fundamentadas, asumiendo las consecuencias. En este punto, creo que cabe hacer una aclaración analítica importante basada en el texto. Sí, por favor. El libro examina cómo ciertas estructuras culturales, tradiciones o sistemas de creencias, cuando exigen sumisión ciega y obediencia sin cuestionamiento,
pueden chocar directamente con el desarrollo de una autoestima sana. Y desde una postura puramente observacional, el texto reporta que cualquier entorno, sea familiar, escolar o cultural, que castigue sistemáticamente el pensamiento independiente, dificulta enormemente que un individuo pueda practicar el pilar de vivir conscientemente y el pilar de autoafirmarse. Es lógico. Todo esto suena fascinante en la teoría, pero la pregunta es ¿cómo se ve en la práctica? Porque la vida real es desordenada, no es un laboratorio. ¿Cierto? Imaginemos una situación cotidiana y de alta presión para ver cómo los 6 pilares interactúan juntos para mantener el termostato alto. Pensemos en un adolescente que acaba de recibir los resultados de sus exámenes finales y descubre que reprobó matemáticas. Uy, drama total. Una materia importantísima y sabe que la presión de sus padres va a ser brutal. Su primer instinto, impulsado por el miedo, probablemente sea esconder el examen o mentir, ¿cierto? Claro, ese es el instinto de supervivencia básica. Es el termostato intentando bajar la temperatura buscando la salida fácil del engaño o la negación. Es el escenario perfecto para poner a prueba el sistema inmunitario de la conciencia. Bien, veamos la secuencia. Si este joven decide aplicar los pilares, el proceso mental cambia por completo. Primero, entra en juego la conciencia. El adolescente decide no esconder el examen bajo el colchón. Enfrenta los hechos. Lo pone sobre el escritorio, lo mira y admite la realidad cruda. En lugar de decir, el profesor de álgebra me tiene nanía y por eso me reprobó, reconoce la verdad. No estudió lo suficiente y pasó las últimas 3 semanas jugando videojuegos en lugar de repasar. Y duele admitirlo. Sí. Segundo, aplica la aceptación. Es natural que sienta frustración, vergüenza e incluso miedo a la reacción de sus padres. En lugar de reprimirse o decir, soy el ser humano más tonto del planeta, acepta esas emociones. Piensa, estoy muy enojado conmigo mismo y asustado por esto, y está bien sentirlo. O sea, no se define como un inútil, simplemente acepta su estado actual. Exacto. Y tercero, asume la responsabilidad. Recuerda la regla de oro. Nadie va a venir. Sus papás podrán regañarlo o pagarle un tutor, pero nadie puede aprender a despejar la X por él. Asume que solo él puede mejorar la calificación. Hasta ahí, digamos, ha hecho un trabajo monumental preparando el terreno interno. No se ha saboteado. Pero la autoestima real exige que eso se traduzca en acciones hacia el mundo exterior. Exactamente. Así que, al día siguiente, aplica la autoafirmación. A pesar de la pena de ser el que reprobó, busca valientemente al profesor al final de la clase y le dice, mirándolo a los ojos, «Profesor, no entiendo este tema. Reprobé y necesito orientación para el examen de recuperación». Se hace visible, defendiendo su derecho a aprender y a pedir ayuda. Y ahí pasamos al quinto pilar, propósito. Pasa de la angustia a la acción congruente. Llega a casa, crea un horario de estudio riguroso para las próximas 3 semanas, cancela las salidas al cine y se sienta cada tarde a practicar ecuaciones. Constancia pura. Y finalmente, llega el día del examen de recuperación. Aquí entra a prueba la integridad. Está haciendo el examen, sabe muchas respuestas gracias a que estudió, pero llega un problema dificilísimo. Y de reojo, ve que su compañero de al lado tiene la hoja totalmente descubierta con la respuesta correcta. Hoy la tentación. La tentación es enorme, pero decide no copiarse. Sabe que, si hace trampa para obtener un número más alto, traicionaría sus propios valores y destruiría todo ese respeto propio que le costó semanas reconstruir. Prefiere un 8 honesto que un 10 robado. Ese relato cotidiano ilustra brillantemente uno de los descubrimientos más importantes de la psicología moderna, el principio de la causalidad recíproca. Causalidad recíproca. ¿Qué significa esto? Que las acciones que generan autoestima, como admitir la culpa, pedir ayuda, estudiar disciplinadamente y negarse a hacer trampa, son, simultáneamente, expresiones de que ya existe una autoestima sana operando. Ah, es un círculo. Es un círculo virtuoso que se retroalimenta. Funciona literalmente como un músculo físico. Cuanto más se ejercitan estos 6 pilares en situaciones estresantes y reales, más fuerte se vuelve el sistema inmunitario psicológico frente a la próxima adversidad. Es maravilloso ver cómo todas las piezas del rompecabezas se encajan. Llegando al final de este análisis, creo que el mensaje central queda clarísimo. La autoestima no es un regalo mágico que el universo nos deja bajo la almohada un martes por la mañana. Definitivamente no.
tampoco es algo que una pareja o un éxito profesional nos pueda inyectar en las venas. Para quienes nos escuchan, ya sean padres intentando criar hijos con raíces fuertes y alas grandes, o profesionales buscando herramientas de psicología práctica, o simplemente individuos transitando su propio camino de mejora personal, la conclusión es que mantener nuestro termostato en la temperatura correcta es un trabajo activo. Muy activo. Requiere aplicar, día tras día, dosis continuas de conciencia, responsabilidad absoluta y, por encima de todo, una valentía inmensa. Y esto nos deja con una pregunta provocativa. Algo para reflexionar seriamente mucho después de que terminemos de hablar hoy. A ver, cuéntanos. Si consideramos que la verdadera autoestima requiere un alto nivel de independencia intelectual, una integridad que no se dobla ante la presión, y la negativa rotunda a vivir simplemente para cumplir las expectativas o buscar los likes de los demás, ¿Sí? ¿cómo logramos mantener nuestros pilares intactos en una cultura moderna y digital que tan a menudo recompensa la conformidad superficial y castiga socialmente a quienes se atreven a pensar y actuar diferente? ¡Wow! ¡Qué barbaridad de pregunta para llevarse a casa y masticar con calma! Es un verdadero desafío. Ser verdaderamente felices y alcanzar nuestro potencial máximo exige la enorme osadía de tolerar esa felicidad sin asustarnos y encender el aire acondicionado del autosabotaje. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Nos despedimos dejándoles un pequeño reto para la mente. ¿Qué pasaría si decidiéramos aplicar hoy mismo, en una sola tarea pequeña, un 5% más de conciencia? Los resultados podrían sorprendernos. Hasta la próxima.